Buenos días, amados hermanos. Buenos días, amados hermanos. Estamos aquí nuevamente, un domingo maravilloso, buen clima aquí en Santiago de Chile, caluroso, para disfrutar nuevamente la palabra de Dios, para disfrutar de la presencia de nuestro Dios, escuchando su palabra. Nosotros hemos nacido de nuevo, hemos nacido de Él, y por lo tanto lo necesitamos a Él, necesitamos escuchar su palabra, estar en su presencia, alabando y adorando a nuestro Dios. Así que saludamos a todas nuestras ovejas de la Iglesia Palabra de Gracia y Fe, aquí en Santiago de Chile, y todos nuestros hermanos que nos acompañan aquí en Santiago, al norte, a nuestros pastores Juan y Emma de la Iglesia de Calama, Iglesia Cristiana Palabra de Fe. Y también al pastor Vladimir allá en Rancagua, pastor amigo nuestro, un fraternal abrazo a sus ovejas, a sus líderes, bendiciones a todos. Y a todos los que nos escuchan, saludamos a nuestros hermanos en Perú, en Lima, en Tacna, tenemos muchos amigos allá, en Arequipa, nos escuchan en Cajamarca, saludos al pastor Antonio Samillán, al norte Chiclayo, hasta la selva. Saludos a todos nuestros hermanos, bendiciones, un fuerte abrazo y por supuesto no nos olvidamos de nuestros hermanos en Argentina, sobre todo en Mendoza y Buenos Aires. Saludamos a nuestro pastor Rolando Madaf y a las radios allá, 2 radios en Argentina que nos copian y nos transmiten en diferido, nos transmiten nuestros mensajes en la radio para todo Mendoza y otras ciudades fuera de Mendoza. Saludamos a todos nuestros hermanos argentinos, pastores líderes, nuestros pastores Hugo, David. Un fraternal y fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Muy bien, amados hermanos, entonces vamos a continuar con lo que estamos viendo, que es algo muy importante. Muy bien, estuvimos viendo algo muy importante, amados hermanos, acerca de conocer a nuestro Dios Padre. Lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante a nosotros mismos. La imagen que usted tenga de Dios será la influencia más grande para su vida. Defina a Dios y usted mismo se estará definiendo a usted mismo. Si usted se imagina a Dios como un castigador terrible que está pendiente de los errores que usted comete, ahí para castigarlo, lo más seguro es que usted es una persona temerosa y una persona que tiene mucha culpabilidad en su vida, en su conciencia. La forma en que ve a Dios afectará la forma como se ve usted mismo. Por eso que es muy importante conocer a Dios, porque como usted, la imagen que usted tenga de Dios es la imagen que usted va a tener consigo mismo, y la imagen que usted tenga consigo mismo, usted lo va a proyectar. Lo va a proyectar en forma raquítica, huesuda, lo va a proyectar en forma victoriosa, mediocre, todo dependiendo de la imagen que usted tenga de Dios. Por eso es muy importante este tema, poder conocer a nuestro Dios. Vimos en Hebreos capítulo 1, nos quedamos viendo Hebreos capítulo 1, el verso 1, nos dice así, lo voy a leer primeramente en la Nueva Traducción Viviente mientras se me prepara esta Biblia virtual que se me cerró, aunque ya se abrió. Hebreos capítulo 1, el verso 1 en adelante, la Nueva Traducción Viviente, en la Reina Valera Contemporánea, RVC, nos dice así: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas del Antiguo Testamento, obvio, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Como Dios hizo el universo, a través de Jesucristo. Hablando de Jesús, Él es el resplandor de la gloria de Dios
Él es la imagen misma de lo que Dios es. Amén. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Y recibió un nombre que está sobre todo nombre. Hay un ser humano, un hombre que está representando a toda la humanidad. Dios mismo se hizo carne, el Hijo vino y se despojó de su divinidad para caminar como hombre, morir como hombre, sufrir como hombre, resucitar como hombre, recibir un nombre como premio, como hombre, recibir victoria, recibir autoridad. Y si Él no estaba representando, entonces automáticamente lo que Él recibe, lo que Él consigue, lo que Él se le otorga, pasa a la iglesia. Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios nos dice aquí muy claramente en el verso 3, Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. ¿Cómo es el Padre? Es exactamente igual que el Hijo. El Hijo es igual que al Padre y el Padre es igual que el Hijo. Jesús no es, o Dios Padre no es igual a grandes rasgos, sino es exactamente igual. No es que es igual de lejos se parecen los dos, o a grandes rasgos, no, son exactamente igual. En Juan 14:9, ¿no? Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, estamos comenzando a conocer realmente cómo es nuestro Dios. Y Jesús vino para eso, lo vimos, enseñamos el domingo pasado y antepasado, que Jesús justamente vino para eso, para presentarnos al Padre, para que podamos conocer al Padre. Jesús dijo que todo lo que Él hablaba y todo lo que hacía, no lo hacía por su propia cuenta, no hablaba por su propia cuenta, sino todo lo que Él hablaba porque escuchaba al Padre. Él repetía lo que escuchaba y hacía lo que vio hacer al Padre. Así que Él sanaba, el Padre estaba sanando. Él resucitaba muertos. Entonces Dios Padre estaba resucitando muertos. Él estaba perdonando, Él estaba teniendo misericordia con los pecadores, con la mujer adúltera, restaurando, perdonando, consolándolo. Jesús es el mejor amigo que puede existir para los pecadores. Jesús era como un imán que atraía a los pecadores y sigue atrayendo. Jesús no es un castigador que infunde temor. Tal vez algunos piensan que Dios Padre, hablando de Dios Padre, ¿no? Es como un contador que está ahí contando, atento para que no se le pase ni un pecado tuyo, ¿no? ¿No? Muchos piensan que Dios es así, ¿no? Que Dios está ahí listo para exponerte tus pecados. Yo muchos años atrás escuchaba que la gente decía, ¿no? Cuando uno muera, se te muestra un video. De repente tú lo has escuchado. Un video de toda tu vida, exponiendo todos tus pecados públicamente. Porque Dios quiere avergonzarte. Pero sabemos que Dios no es así. ¿Por qué? ¿Cómo podemos saber que Dios no es así? Porque Jesús no es así. Dios no es un Dios castigador. ¿Cómo lo sabes? Porque Jesús no es un Dios castigador. Vemos a Jesús consolando, amando, cenando, hablando con los pecadores. Por eso Jesús fue acusado de comelón y de caminar con pecadores, porque Él atraía a los pecadores. Él estaba con los pecadores. No estaba para condenarlos, para acusarlos, sino estaba ahí para restaurarlos. Vemos a este cobrador de impuestos que Jesús cenó con él. Y él produjo un arrepentimiento. Y no estuvo ahí para darle un sermón y darle una tonelada de condenación por ser traidor al pueblo de Israel, por estar cobrando impuestos. No, cenó, lo amó. Y ese amor hizo que este cobrador de impuestos se arrepienta y prometa devolver todo. Si ha robado a alguien, dice que él dijo, lo devuelvo 4 veces más. Es el amor de Jesús produciendo restauración. Entonces es muy importante conocer a Jesús para poder conocer al Padre. Entonces, vemos que Dios
no odia a los pecadores, no es un Dios que está apuntando y buscando los pecados de la gente. Muchos separan a Dios Padre de Jesús. Piensan que Dios Padre, Él es el que está ahí atento a los pecados para escribirlo en el libro, para tenerlo ahí registrado, todos nuestros pecados. Mientras Jesús está perdonándolo, Dios lo registra. Dios Padre envía enfermedades y Jesús las sana. Pensamos, mucha gente ve de esa manera, que hay dos papeles distintos, que Jesús vino para defendernos de Dios Padre. Dios está ahí para castigarnos con su ira y Jesús está para consolarnos, para intervenir, para interceder, para que Dios Padre no nos dé un palazo y pueda consolarnos. Está Jesús de los golpes de Dios Padre. Repito, mucha gente tiene esa imagen, que Dios es un Dios castigador y Jesús fue enviado para apaciguar la ira de Dios, para consolarlo, para decirle, no, Padre, no le pegues a mis hermanos. Mucha gente tiene esa imagen, que Jesús está para evitar que Dios Padre te pegue tan fuerte. Sí, te va a pegar igual, pero no tan fuerte, porque Jesús va a evitar. Dios está ahí para anotarte, acusarte y condenarte, y Jesús en cambio está para perdonarte. Dios envía las enfermedades a tu vida, pero Jesús está ahí para sanar. No es así. Amén, no es así. A mucha gente le cuesta separar el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. Mucha gente le cuesta unir el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. Lo tiene separado, es lo que quise decir. Lo dije al revés. Lo tiene separado. Mucha gente le cuesta conciliar el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. Ellos lo tienen separado. Ellos ven a un Dios castigador que está airado, enojado en el Antiguo Testamento, y un Dios amoroso en el Nuevo Testamento. Pero no es así, porque Dios no puede cambiar. Por eso que vino Jesús, para quitar esa imagen errónea que la gente tiene de Dios. Moisés, los profetas, Elías, Ezequiel, Daniel, David, ellos tuvieron una imagen de Dios parcial, solamente una área de Dios, solamente el área de la justicia, solamente una área muy parcial, muy poca de Dios. Es cuando Jesús viene a la tierra que Él quiere sacar esa imagen distorsionada que la gente se ha construido equivocadamente, ¿no? Y la religión nos ha ayudado a tener esa imagen distorsionada de Dios. No. Por eso que Jesús le dijo a Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre, y no basta. Jesús le respondió, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo estoy con ustedes? Y me dice que no has visto al Padre. De cierto te digo, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre está en mí y yo estoy en Él. Las obras que hago no lo hago por mi propia cuenta. Es el Padre en mí haciendo las obras. Entonces mucha gente no puede separar. No puede conciliar. Tienen separados el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Lo tienen como dos dioses. ¿Me estás hablando del Dios del Antiguo Testamento o me estás hablando del Dios del Nuevo Testamento? Mucha gente habla de esa manera. ¿Me estás hablando del Dios del Antiguo o del Nuevo? No puede haber dos dioses. Es el mismo. ¿Acaso Dios cambia? Muchos piensan que Dios del Antiguo Testamento era un Dios airado, enojado, malo, castigador. Pero luego fue a una terapia de cómo manejar la ira. Entonces Dios cambió. Y ahora ya está tranquilo, ya se curó de su ira y vemos otro Dios diferente en el Nuevo Testamento. No, Dios no puede cambiar. Dios es Dios. Dios es perfecto. No somos nosotros que crecemos. Dios no crece, Dios no evoluciona. Somos nosotros que hemos tenido una mala imagen de Dios Padre. Y es por ello que vino Jesús. ¿Cómo podemos saber que Dios es bueno? Porque Jesús es bueno. ¿Cómo podemos saber que Dios no es castigador? Porque Jesús no es castigador. ¿Cómo podemos
saber que Dios Padre es amoroso, es tierno, porque Jesús es amoroso y tierno. En el Salmo, vamos al Salmo 103, Salmo 103. Se me ha pegado aquí no responde. Se me ha pegado. Salmo 103. Salmo 103. El verso 8. Vamos a leerlo primeramente en la nueva traducción viviente, mientras arreglamos la Biblia virtual. Salmo 103, verso 8 nos dice: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Estoy leyendo el Salmo, no estoy leyendo un versículo del Nuevo Testamento. Los Salmos pertenecen al Antiguo Testamento. Repito, muchos equivocadamente, y yo me incluyo, teníamos dos dioses. Un Dios del Antiguo Testamento, así me enseñó la religión a mí, y el Dios del Nuevo Testamento. Y la gente, por eso que cuando habla acerca de Dios y de la Biblia, ellos dicen: a ver, un momentito para poder entenderte. ¿Me estás hablando del Dios del Antiguo o del Dios del Nuevo Testamento? Porque si me hablas del Dios del Antiguo Testamento, entonces la imagen que yo tengo del Dios del Antiguo Testamento es un Dios castigador, un Dios airado, un Dios enojado. Pero realmente no es así. Y ellos dicen: porque si me hablas del Dios del Nuevo Testamento, no, tenemos un Dios misericordioso, de amor, pero del Antiguo no es así. No, no es que Dios ha dado esa imagen en el Antiguo Testamento a través de sus profetas. Eso no es cierto. Vuelvo a repetir, no es que Dios ha dado esa imagen a través de sus profetas en el Antiguo Testamento, una imagen de que Dios es un Dios castigador y lleno de ira. No es así. Somos nosotros, es la religión el que ha dado esa imagen. Dios solamente mostró a través de sus profetas, solamente Dios mostró a través de sus profetas en el Antiguo Testamento una porción parcial, pequeña de lo que Dios es, una área, la área de la justicia, digámoslo así. Pero aquí estoy yo leyendo el Salmo 103. Salmos pertenece al Antiguo Testamento. Si es cierto que Dios, la imagen de Dios en el Antiguo Testamento es un Dios airado, listo para castigarte, muy, muy enojado, siempre está molesto y está listo para pillarte, para sorprenderte en algún pecado, entonces, ¿por qué el Salmo 103, verso 8, que pertenece al Antiguo Testamento, dice lo siguiente: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable, o sea que no se acaba. En la Reina Valera contemporánea dice, Salmo 103, verso 8, el Señor es misericordioso y clemente, es lento para la ira y grande en misericordia. Y grande en misericordia. Verso 9, no nos reprende todo el tiempo. Pero ¿qué dice la gente? La gente dice: no, Dios está listo para castigarte, listo ahí con el mazo para darte, está ahí listo, cualquier error que tú cometas está ahí. No quiere Dios no quiere que se le pase ni un error tuyo para castigarle al tiro. Acá dice en el verso 9, no nos reprende todo el tiempo, ni tampoco para siempre nos guarda rencor. Entonces, en la religión, es el hombre que ha formado una imagen equivocada de Dios, Padre, en el Antiguo Testamento. Dios no puede cambiar. No es que Dios ha entrado a una terapia de manejo de ira y ahora en el Nuevo Testamento ya Dios está, ya está arreglado ya. Ya Dios creció, Dios maduró y Dios ya superó su ira.
Es estúpido eso. Dios no cambia. Es el mismo. En el Salmo 145, Salmo 145, Salmo 145, y estamos leyendo versos del Antiguo Testamento. Salmo 145, el verso 8 también nos dice lo siguiente. Salmo 145, verso 8. El Señor es compasivo y lleno de ternura. Reina Valera contemporánea. Lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno, verso 9, con todos y se complace de toda su creación. Se complace. O sea, ¿qué sentimiento tiene Dios con su creación? Que nosotros somos parte de su creación. Se complace, se deleita. Hay un salmo que dice que Dios ama la prosperidad de su siervo. O sea, siente placer. Es feliz cuando ve a sus hijos prosperar. Así que ese Dios que nos han pintado, que todo lo contrario, lo que quiere es que vernos que nos equivoquemos, vernos que pequemos, para poder desatar su ira, para poder desahogarse, porque es airoso. Eso es mentira. Dios no muestra eso en el Antiguo Testamento. Eso lo ha mostrado a la religión. Y lamentablemente muchas iglesias cristianas ahora, todavía lamentablemente, iglesias cristianas siguen mostrando un Dios de esa manera. El Señor es compasivo, es lleno de ternura, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno con todos, con los pecadores y con los no pecadores. El Señor hace salir su sol y hace llover sobre justos e injustos, porque es misericordioso. Eso lo dice Jesús, lo dijo en los evangelios. Jesús dijo en los evangelios que el Padre Celestial hace salir su sol sobre justos e injustos. Hace llover sobre justos e injustos, porque Él es misericordioso. Eso dijo Jesús acerca de su Padre Celestial. Entonces el Salmo 145, el verso 8, dice aquí también en la Nueva Traducción Viviente: el Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse, lleno de amor inagotable. El Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Cambiemos nuestro chip, porque muchos piensan Dios Padre en el Antiguo Testamento hay que temer, pero Dios Padre en el Nuevo Testamento no hay que temer. Por favor, no puede haber dos dioses. Dios no ha cambiado. Dios es uno solo. Es el hombre que ha construido una religión y ha dado una pésima, raquítica, huesuda, miserable imagen de Dios Padre. En Juan 1:8, el Evangelio de Juan 18, nos dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es Jesús solamente que nos ha podido darnos a conocer cómo es Dios Padre, no otra persona. La imagen que los profetas vieron de Dios es una imagen muy pequeña, muy parcial. ¿Cómo Dios, qué clase de Dios reveló Jesús? ¿Qué clase de Dios reveló Jesús? En Juan 3, 16, 17. Juan 3, 16, 17 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Muchos cuando leen las palabras de Jesús, piensan que esas palabras de Jesús son de Él, lleno de amor, de compasión, de ternura. Pero Dios Padre tiene otro discurso distinto. No es así. Recuerda,
Jesús está presentando a Dios Padre. Lo hemos visto en los domingos anteriores, que Jesús vino para presentar al Padre, para dar a conocer al Padre. Y aquí en este verso está hablando Jesús no de sí mismo, sino está hablando de Dios Padre. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Está hablando de Dios Padre, que envió a Él, no para condenarnos. Dios no envió a Jesús, Dios Padre no envió a Jesús para condenar al mundo. Todo lo contrario, para que seamos perdonados, restaurados, sanados, prosperados, consolados, protegidos. Pero muchos cuando leen ese versículo piensan que es Jesús viniendo en su propia voluntad para amarnos, porque no salió esta idea de Dios Padre. No, leamos bien la Biblia. Jesús está hablando no de sí mismo, está hablando de Dios Padre, que es Dios Padre que lo envió. Fue la idea de Dios Padre, es Dios Padre enviando a Jesús, y Jesús aceptando, no de mala gana, sino de buena gana, en forma feliz, porque Jesús tiene el mismo amor que Dios Padre. Ya lo hemos visto. Jesús es exactamente igual a Dios Padre, y Dios Padre es exactamente igual a Jesús. Es el dúo dinámico, digamos así, de gracia. Entonces Jesús revela un Dios amoroso que se preocupa profundamente de nosotros y que no dejará que nos deslicemos silenciosamente en la noche de nuestro pecado. Nuestro antepasado Adán fue el que construyó un muro entre Dios y la humanidad. Pero ¿qué hizo Dios cuando Adán levantó ese muro, esa separación con el pecado? Dios envió a Jesucristo para hacer una puerta, para que así Dios pueda relacionarse otra vez con el hombre y otra vez pueda bendecirlo. Fue Dios rescatando al hombre. Cuando Adán pecó, fue Adán que se escondió, no Dios. Muchas veces muchos han predicado erróneamente. Piensan que desde que Adán pecó, entonces Dios se alejó del hombre. Repito, muchos han enseñado y han predicado erróneamente que cuando Adán pecó, Dios se alejó del hombre. No es así. La Biblia dice muy claramente en Génesis que cuando Adán pecó, Dios buscó a Adán. Y Adán ya había pecado. Adán ya estaba en pecado. Ya tenía esa naturaleza pecadora. Pero a pesar de eso, fue Dios Padre que buscó a Adán y le preguntó, ¿dónde estás? Y Adán contestó, me escondí. ¿Por qué te escondes? ¿Qué has hecho? Fue Dios el rescate de Adán. Fue Dios que le cubrió de pieles de animales. Fue Adán que se cubrió de hojas y Dios le cambió esa vestidura por algo mejor. Vestidura, pieles de un animal. Yo creo que lo más seguro que era pieles de un cordero, porque tuvo que haber derramamiento de sangre. ¿Cuál es la diferencia de cubrirse con hojas o piel de animal? ¿Por qué Dios no lo dejó que Adán continúe cubriéndose con hojas de higuera, creo que era? Pero Dios no quiso, porque solamente su pecado se puede cubrir a través de un derramamiento de sangre. Y Dios tuvo que derramar sangre para luego cubrir con esa piel de ese animal, que yo creo que fue la piel de un cordero. Porque cuando Jesús entró a la tierra, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Mediten esto. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, cuando vio a Jesús entrar, cuando lo vio venir de lejos. He aquí el Cordero de Dios, Está hablando de Dios Padre. He aquí el Cordero, señalando a Jesús que venía, que se acercaba, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era el Cordero de Dios,
Era el plan de Dios Padre, siempre fue el plan de Dios Padre. Entonces fue Dios Padre que envió a Jesús. ¿Para qué? No para castigarnos, sino para restaurarnos, para amarnos, para perdonarnos, para sanarnos, para protegernos, para bendecirnos, para prosperarnos, por favor. Ya es tiempo que saquemos esa imagen errónea que ha construido la religión. Y muchos cristianos, hijos de Dios, todavía tienen esa imagen. Cuando yo converso con la gente, con los cristianos, ellos me dicen, pastor, ¿usted me está hablando del Dios del Antiguo Testamento o me está hablando del Dios del Nuevo Testamento? Porque el Dios del Antiguo Testamento, usted sabe, Él está airado, Él es castigador, Él está ahí para castigarnos. Pero si usted me está hablando del Dios del Nuevo Testamento, no, Él aquí está calmado, tranquilo. Entonces, ¿qué? ¿Hay dos dioses? ¿O uno solo? No, pastor, uno solo, pero cambió. ¿Qué? O sea, Dios estaba airado, fue a un curso de manejo de ira y luego cambió, fue a terapia intensiva y luego cambió. No puede ser. Somos nosotros que debemos cambiar. No, Él no cambió. Somos nosotros que cambiamos la imagen de Dios Padre. La religión nos inyectó en nuestra mente una imagen errónea. Entonces necesitamos, amados hermanos, corregir eso en nuestras vidas. El amor de Dios Padre es el mismo tipo de amor que Dios tiene, que tiene Jesús. Muchos piensan que el amor de Dios Padre es un amor condicional. Y el de Jesús es un amor incondicional. No puede ser. Repito, muchos tienen el amor de Dios Padre como un amor condicional, pero el amor de Jesús no, él sí es más bueno, es incondicional. Como ya les dije y les repito, no, sí, Jesús está para defendernos del Dios Padre, para que el golpe no sea tan duro. Dios nos está castigando, Dios está apuntando a nuestro pecado y Jesús, su trabajo de Jesús es perdonarnos. Dios nos envía enfermedades para castigarnos y Jesús está para sanarnos. No es así. Vimos en el Salmo 103, otra vez. Salmo 103, ¿cómo es el amor de Dios Padre? ¿Es un amor incondicional? En el Salmo 103, el verso 8 lo leímos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Inagotable significa que no se acaba, que no tiene un límite, que no tiene un techo. No es condicional, es incondicional. Así que somos nosotros, en la religión, que ha construido un Dios castigador, airado, enojado del Antiguo Testamento. No puede haber dos dioses distintos. No es que Dios Padre ha cambiado durante los miles de años, porque ya está más viejo, entonces está más tranquilo. No es así. Es estúpido pensar de esa manera. Pero realmente mucha gente habla de esa manera. Me dice, ¿usted me está hablando del Dios del Antiguo Testamento o estamos hablando del Dios del Nuevo? ¿Por qué es distinto, pastor? No puede ser distinto. No puede ser distinto. Vamos a Hebreos. Tenemos que ir descendiendo. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Vamos a ver algo muy importante. Hebreos capítulo 4, Reina Valera. Hebreos. El libro de Hebreos, Reina Valera. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Vamos a leerlo del verso 14. Hebreos capítulo 4,
desde el verso 14. Hebreos capítulo 4. Bueno, vamos a leerlo entonces primeramente en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Verso 15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. ¿Qué debilidades está hablando? ¿Qué debilidades? ¿Qué debilidades? Soy débil en cuanto a la comida, mi debilidad es la flojera, duermo mucho. ¿Qué debilidades? Dice, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas o de las tentaciones, como dice la Reina Valera. Entonces está hablando de pecado. Dice, enfrentó todas las tentaciones, fue tentado en todo, dice, pero sin pecado. Entonces, ¿qué debilidad está hablando? Está hablando de debilidades de la carne que nos hacen pecar. Entonces dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Entonces está hablando que él comprende nuestras debilidades que nos hacen pecar. Verso 16 continúa. Así que, sabiendo que Jesús comprende nuestras debilidades que nos lleva a pecar, así que acerquémonos con toda confianza, no con miedo, con confianza, al trono de la gracia de nuestro Dios. Muchos piensan que Dios Padre está sentado en el trono de la ley y Jesús está sentado en el trono de gracia. Repito, muchos piensan que Dios Padre del Antiguo Testamento está sentado en el trono de la ley y Jesús está sentado en el trono de la gracia. Muchos oran a Jesús porque no quieren orar a Dios Padre porque le tienen miedo. Piensa que Dios Padre no le va a contestar porque es muy exigente. Quiere ver tus obras. Quiere ver tu comportamiento para poder responder satisfactoriamente tus oraciones. Así que prefiere mejor orar a Jesús, que es más compasivo. Es tonto eso. Es más, Jesús enseñó que cuando oremos nos dirijamos al Padre. Jesús siempre, cuando nos enseñó en los evangelios a orar, nos dijo que nos dirijamos al Padre. Que oremos al Padre en el nombre de Jesús, pero oremos al Padre porque Él es un Dios bueno. Jesús presenta al Padre como un Dios bueno. Entonces dice aquí, el verso 16, Nueva Traducción Viviente. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Al trono de la gracia de nuestro Dios. Jesús está diciendo que debemos acercarnos al trono de la gracia de nuestro Dios. Dios está sentado en un trono de gracia, no un trono de ley. Allí recibiremos un palo, un castigo. No, dice, allí recibiremos su misericordia y encontraremos gracia. ¿Gracia para qué? El favor de Dios para qué. Recuerdan, gracia significa favor inmerecido. No lo merecemos, pero recibimos el favor de Dios. Misericordia y gracia. ¿Gracia para qué? Dice, gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Según el contexto, misericordia, ¿para qué? Para recibir perdón, y gracia para recibir la ayuda, el favor, para salir del pecado. Según el contexto, está hablando que nos acerquemos al trono de la gracia cuando pequemos, porque Él nos comprende, porque Él fue tentado en todo, pero no pecó. Por lo tanto, debemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, perdón y gracia que nos ayude, ¿nos ayude en qué? Según el contexto, nos ayude obviamente a salir de este pecado, de superar esta debilidad. Gracia para superar y tener victoria contra la tentación y contra el pecado. Reina Valera contemporánea. Hebreos capítulo 4, verso 14. Por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo
sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, o lo que profesamos, lo que creemos, retengamos. Apropiémonos, no lo soltemos lo que hemos creído. Verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado. Entonces está hablando de debilidades que nos hace flaquear, nos hace pecar. Sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero aunque sin pecado. Jesús fue tentado en todo pecado que el hombre ha experimentado, pero no pecó. El ser tentado no es pecado, porque Jesús fue tentado. Muchos piensan que cuando una persona es tentado, entonces está en pecado. No, Jesús fue tentado. Entonces Jesús entonces estuvo en pecado, porque fue tentado. No, Jesús no estuvo en pecado. Él fue tentado, pero no cayó, no cedió, no pecó. Dice, por tanto, sabiendo esto, que Él comprende nuestras debilidades que nos hace caer en pecado cuando somos tentados, dice en el verso 16, por tanto acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de nuestro Dios. ¿Para qué? Para alcanzar esa misericordia y encontrar la gracia. Porque la gracia ya está disponible. Para hallar, porque la gracia ya está ahí. Jesús ya lo proveyó. Para hallar gracia para cuando necesitemos su ayuda. Gracia para que nos ayude. ¿Nos ayude en qué? ¿De qué está hablando? Está hablando que nuestras debilidades nos hace pecar. Somos tentados y caemos en pecado. Entonces la gracia nos va a ayudar a vencer ese pecado, a fortalecernos, a ser restaurados, a tener victoria sobre el pecado, sobre la tentación. No habla de condenación, no habla de culpabilidad, no habla de castigo. Repito, en estos versos que habla que un hijo de Dios peca por debilidad, no habla en ninguna parte de pecado, de condenación, de culpabilidad. Habla de misericordia, habla de gracia. Habla del trono de gracia, de misericordia, de perdón, de restauración, de ayuda. Habla de una actitud de Dios, que cuando fallamos, cuando pecamos, Él está para ayudarnos, para restaurarnos, no para condenarnos, no para traernos culpabilidad, no para castigarnos. Está hablando que la actitud que Dios tiene cuando pecamos, tiene una actitud de que sepamos que Dios está listo ahí, provisto para darnos misericordia, perdón y para ayudarnos. Dios quiere que sepamos que su gracia, su perdón, su favor está listo para que podamos salir del hoyo, para que podamos a través de su gracia ser restaurados, perdonados, fortalecidos y poder vencer, tener victoria sobre el pecado. No habla de castigo, no habla de culpabilidad, no habla de acusación. ¿Por qué entonces muchos cristianos todavía tienen esa actitud contra su hermano cuando lo ven pecar? ¿Por qué muchos cristianos todavía tienen esa actitud de acusar, de condenar, de menospreciarlo, de decir, bueno, ven, yo no soy como él, yo no haría lo que él hizo, jamás haría lo que él hizo, porque yo soy mejor que él. Yo no haría lo que él hizo, jamás. Mire, yo soy mejor que él. ¿Por qué todavía hay cristianos fariseos que acusan a su hermano? No. Efesios 5.1 dice que tenemos que ser imitadores de Dios, como hijos amados. En Efesios nos dice que debemos perdonar como Jesús nos perdonó, como Jesús nos trata. ¿Cómo debemos tratar a nuestro hermano cuando peca? Como Dios nos trata cuando pecamos. De la misma forma.
Gálatas 6, veamos. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Y tenemos que ir terminando Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Recuerda, amado hermano, el concepto que tú tengas de Dios, la imagen que tú tengas de Dios es la imagen que tú tienes de ti mismo. Y esa imagen lo proyectas como tú trates a otras personas. Si tú no tratas a tu hermano con misericordia, es porque tú piensas que Dios no es misericordioso contigo. Repito, si tú no tratas a tu hermano con misericordia, con amor, para restaurarlo, es porque tú también tienes esa imagen de Dios. Porque piensas que Dios también te trata así, sin misericordia, que Él te condena, que Él te acusa, que Él no te ama lo suficiente. Por eso necesitas hacer obras. Escúchame, no estoy diciendo que no hay que hacer obras buenas. No estoy enseñando que Dios nos manda a que no hagamos obras buenas. Estoy enseñando que no debemos hacer obras buenas para que Dios nos ame más. Por favor, entendamos. Cuando hablo de estas cosas, mucha gente, mire lo que está diciendo el pastor. El pastor está diciendo que a Dios no le interesa que hagamos obras buenas. Está enseñando que no debemos hacer obras buenas. Es más, está enseñando que a Dios no le gusta que hagamos obras buenas. No, estoy enseñando que no debemos hacer obras buenas con la motivación incorrecta para que Dios te ame más. No. Hacemos obras buenas porque estamos agradecidos de Dios, porque es nuestra naturaleza, porque tenemos la naturaleza de Dios. Queremos bendecir. No solamente Dios nos ha bendecido, sino nos ha formado, nos ha hecho fuentes de bendición para otros. Es nuestra naturaleza bendecir. No lo hacemos como un trueque. Con Dios, para que así Él nos ame más. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, verso 1. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, verso 1. Miren estos versículos que nos va a ayudar, hermanos. Es muy importante. Recuerden, hermanos, es sorprendente, no quiero decir increíble, pero es la verdad. Como tú trates a tu hermano, realmente es la imagen que tú tienes de Dios contigo mismo. Tratas mal a tu hermano es porque tú todavía sigues pensando en un Dios así, contigo. Por eso que eso lo proyectas con tu hermano. Gálatas capítulo 6. Y muchos luego decimos, no, si yo conozco la gracia, no, si yo conozco la gracia, si yo sé que Dios es amor. Pero en la práctica mostramos otra cosa cuando actuamos con nuestros hermanos. O a veces he hallado personas, ¿no?, que ellos quieren todo el perdón de Dios, toda la misericordia cuando ellos fallan. Para ellos mismos. Pero con el hermano quieren toda la condenación y todo el castigo. Pero con ellos quieren todo el perdón, toda la misericordia que le tengan cuando ellos fallan. Pero con el hermano, no. Todo el castigo. Todo el castigo para el hermano. Pero cuando eres tú el que pecas, no, toda la misericordia. Gálatas 6, verso 1 dice: amados hermanos, en Nueva Traducción Viviente, Gálatas 6, capítulo 1, tenemos que ir acabando. Gálatas 6, Gálatas 6, capítulo 6, verso 1. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, ¿qué hace el espiritual? Veamos. Deberán ayudarlo al volver al camino recto con ternura y humildad. Lo vuelvo a leer. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, ¿qué es lo que hace un espiritual? ¿Qué hace? ¿Lo condena? ¿Lo señala? Dice, yo no haría eso, jamás. Jamás haría lo que hizo ese hermano. No. Porque yo soy mejor. Yo no haría eso. Qué mala.
Qué feo lo que hizo la hermanita, qué feo lo que hizo el hermano, qué feo lo que dijo la hermana, porque yo nunca diría eso, yo nunca haría eso, jamás lo he hecho. No, dice aquí, ustedes que son espirituales deberán ayudarlo al volver al camino recto con ternura y humildad, no sintiéndote tú mejor que él. No sintiéndote tú mejor que él o hablando que tú eres mejor que él o mostrando que tú eres mejor que él, porque no eres mejor que él. Porque no somos mejor que nuestro hermano del costado. Deberán ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes mismos en la misma tentación. Entonces significa que no podemos decir, no, yo no haría, yo no diría lo que el hermano dijo, lo que la hermana hizo. No, jamás. Mira lo que hizo, mira lo que dijo. Yo nunca lo haría, yo nunca lo diría. Nunca caería en ese mismo pecado. Acá dice todo lo contrario. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes. Está hablando a los espirituales, a los que van a ayudar en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. ¿Cómo obedecemos la ley de Cristo? Haciendo esto, caminando en amor, no condenando, restaurando a mi hermano con ternura y humildad. Si te crees demasiado importante, verso 3, para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Tú no eres mejor que tu hermano, es lo que está diciendo. Tú no estás encima de él. Porque él pecó y tú no significa que tú eres mejor que él o estás encima de él. Repito, porque él pecó y tú no en esta ocasión, no significa que tú eres mejor que él. Para despreciarlo, para creerte mejor que él, o que eres tú más importante que él. No. El espiritual restaura, no condena, no señala. Con ternura y humildad. Y se calla la boca. No está ventilando, chismoseando o copuchando, como se dice aquí en Chile, el pecado de otra persona. No, hermano. Si es para orar, hermanita, si es para orar, te cuento esto, es para que usted ore. Ni te imaginas lo que hizo el hermanito o la hermanita. Es para que ores. Esto no es chisme. Esto no es capucha. Es para que oremos. No sé a quién quieren engañar. Vamos a terminar. Estamos en la hora. Déjame leerlo otra vez, pero en la Reina Valera contemporánea. Dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, no carnales, sino espirituales, restáurenlo, dice, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, humildad. Piensen en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Piensa en ti mismo, no seas que tú también seas tentado. En otra palabra, piensa que tú podrías haber caído en esa tentación. No digas, no, yo jamás haría eso, jamás diría eso. No, acá dice todo lo contrario. Piensa en ti mismo. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que tú no eres mejor. Si él pecó, no significa que tú no puedes caer en ese pecado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Sobrelleven los unos las cargas de otros y así cumplan la ley de Cristo.
¿Cómo llevamos las cargas unos con otros? ¿Cómo llevamos las cargas unos con otros? ¿Cómo llevamos las cargas unos con otros? ¿Cómo? Restaurando a mi hermano con ternura y humildad. Es muy importante la forma. No solamente Pablo nos enseña que debemos restaurar al hermano que ha caído, sino nos dice también cómo debemos hacerlo. Porque hay gente que restaura, pero la forma como lo hace, condenando, señalando, menospreciando, inyectándole culpabilidad. Pablo nos dice que debemos restaurar, pero también nos enseña cómo debemos hacerlo, con ternura y humildad. Es muy importante, hermanos míos, lo que hemos enseñado esta mañana. Es tiempo que crezcamos, que maduremos. Recuerden, son características de una persona espiritual. No condena, no trae culpa, no señala, no juzga, restaura. Y dice, me gusta como dice aquí en la Reina Contemporánea, dice que cuando lo hace, dice, piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. O sea, considérate que tú puedes haber sido esa persona. Considera que esa persona que pecó podría haber sido tú. Eso es lo que está diciendo. Cuando tú veas a una persona que ha caído en pecado, considera que tú podrías haber caído en ese pecado. No te creas tú mejor que él. No digas, no, yo nunca haría eso. Yo nunca diría eso. Cualquiera podría haber caído. Eso es humildad, mansedumbre, como la palabra de Dios nos dice. Amados hermanos, vamos a quedarnos hasta aquí y vamos a orar. Vamos a orar. Tenemos un feliz cumpleaños de nuestra hermana Karina. Karina, si no me equivoco, su apellido es Torres. Karina Torres. Así que saludamos a nuestra hermana Karina por su feliz cumpleaños, por sus 15 años que cumple. Como todas las hermanas, siempre cumplen 15 años. Un feliz cumpleaños, un abrazo fuerte, que lo disfrute con su esposo Héctor, con su familia, con sus 2 hijos, que lo pase chancho, que lo pase bestial, bacán, pulenta. Así que un fraternal saludo a nuestra hermana Karina y que lo disfrute. No solamente hoy día, sino que oramos para que la gracia de Dios se incremente mucho más en su vida, como madre, como esposa y como emprendedora y como administradora de un negocio, del negocio que tiene de restaurante de comida peruana, que es muy rico, les recomiendo. Restaurante El Olimpo, que está en la plaza de Puente Alto, en pleno corazón de la plaza. Así que saludamos a nuestra hermana, bendiciones a ella y que lo siga disfrutando con sus seres queridos. Amados hermanos, vamos a orar para terminar, pero antes de orar, quiero hacerles recordar que tenemos una visita el próximo domingo, una visita especial, una visita de lujo. Vamos a ser grandemente bendecidos, porque el próximo domingo va a estar entregando la palabra, enseñándonos la palabra de Dios, el apóstol, pastor Jim Andrews. Repito, el próximo domingo 24 a las 11:30 hora peruana, 11:30 de la mañana hora chilena, hora argentina, 9:30 hora peruana, 3:30 de la tarde hora de España. Acompáñenos para escuchar la preciosa palabra que Dios nos va a dar a través de nuestro pastor, nuestro apóstol Jim Andrews. Así que no falten, hermano. Yo sé que no vas a querer perderte.
vamos a ser recontra súper bendecidos. Amén. Así que no vengas solo. No solamente prepárate a ti, sino prepara otras cosas. Llamando por teléfono, usando las redes sociales, WhatsApp y todas las redes sociales, invitando a mucha gente, compartiendo a mucha gente, invitando, sobre todo gente que no conoce a Dios o gente, como se dice, descarriada, que se han alejado de Dios. Invita a todo el mundo para que podamos todos ser bendecidos y podemos acompañarnos mutuamente escuchando la palabra de Dios que Dios tiene a través del corazón de nuestro pastor y apóstol Jim Andrews. Bendiciones, amados hermanos, y oramos. Padre, gracias, Señor, por tu bendita palabra, por la revelación de tu palabra. Que esta palabra, Señor, Padre, se asiente en cada corazón, Padre, de cada hermano que ha escuchado ahora y de aquellos que van a escuchar luego, en diferido, Señor. Que esta palabra se asiente, Padre, en nuestros corazones, nos transforme, nos forme, para que maduremos y seamos personas espirituales que hemos aprendido y estamos aprendiendo a amar, a restaurar, a perdonar y a caminar como Dios Padre. Porque te estamos conociendo, estamos renovando nuestra mente y queremos corregir esa imagen errónea que la religión nos ha dado. Queremos conocerte como la palabra de Dios nos dice, como Jesús nos mostró al Padre. Un Padre con un amor incondicional, inagotable, amoroso, tierno, lento para la ira y grande misericordia. Bendiciones y recuerden, próximo domingo, un fuerte abrazo. Tenemos visita, Pastor Apóstol Jim Andrews estará con nosotros.